Elena Vázquez estaba sentada en su dormitorio frente a su tocador blanco favorito, mirándose en el espejo sin reconocerse. Una mujer de 42 años que siempre se había cuidado, ahora se veía demacrada y perdida. Su cabello castaño claro estaba despeinado, los ojos enrojecidos por las lágrimas que había intentado contener durante los últimos 3 días. En sus manos apretaba con fuerza las impresiones de una conversación que había descubierto por casualidad en el teléfono de su marido. Hace 3 días, Diego había olvidado su teléfono en casa mientras se apresuraba a una reunión importante. Elena quiso llevárselo a la oficina, pero el dispositivo se había descargado, así que decidió cargarlo para que su marido no se quedara sin comunicación. Cuando la pantalla se encendió, llegó un mensaje. Elena vio un nombre femenino y la frase, te echo de menos, amor. ¿Cuándo nos vemos? Su corazón comenzó a latir más rápido. Con dedos temblorosos abrió el mensaje y vio una conversación que ya duraba 6 meses. Fotografías, declaraciones de amor, planes de encuentros. Su marido, con quien había vivido 15 años, la engañaba con alguna tal María. Elena estudió cada mensaje, cada fotografía. María era una mujer hermosa de unos 35 años, con cabello oscuro y expresivos ojos verdes. De la conversación quedaba claro que se veían regularmente y que Diego le decía a esta mujer las mismas palabras de amor que una vez le susurraba a ella. Los primeros 2 días Elena trató de encontrar una justificación para lo que estaba pasando. Tal vez era una locura temporal. ¿Una crisis de mediana edad? Pero cuanto más pensaba, más claramente comprendía, su matrimonio estaba destruido. Diego no solo la engañaba, se había enamorado de otra. Ayer por la noche, cuando su marido regresó a casa de otra hora extra en el trabajo, Elena casi se quebró. Él la besó en la mejilla, como siempre, preguntó por sus asuntos, habló de un día difícil en la oficina. Se comportó tan naturalmente que Elena se asombró de sus habilidades actorales. ¿O es que lo conocía tan mal? Esta mañana, cuando Diego se fue al trabajo, Elena tomó una decisión. No iba a callarse y sufrir. No iba a hacer escenas en casa. No, actuaría de manera diferente. Si su marido había decidido jugar, ella también jugaría. Elena sabía dónde trabajaba Diego. La empresa constructora Alfa Proyecto estaba ubicada en el centro de la ciudad, en un moderno centro de negocios. Diego ocupaba el puesto de subdirector del departamento de suministros desde hacía 7 años. La empresa era exitosa, y Elena siempre se había sentido orgullosa de los logros profesionales de su marido. Ahora, vistiéndose para ir a la oficina, eligió cuidadosamente su atuendo. Un traje negro estricto, blusa blanca, maquillaje mínimo, pero peinado cuidadoso. Debía verse respetable y seria. Hoy no iba a ver a su marido. Iba a ver a su jefe. De camino a la oficina, Elena reflexionaba sobre su plan. Sabía exactamente que el director de la empresa era Alejandro Ruiz. Diego le había contado mucho sobre él, un líder justo, empresario inteligente, exigente pero honesto. Elena esperaba en su decencia y ayuda. Al entrar al centro de negocios, subió al 8º piso, donde se ubicaban las oficinas de Alfa Proyecto. La secretaria, una joven con una sonrisa amigable, preguntó a quién venía a ver. Al director, Alejandro. Por un asunto personal, respondió Elena, tratando de mantener la calma. ¿Tiene cita? Aclaró la secretaria. No, pero es muy importante. Dígale que vino Elena Vázquez, esposa de Diego. La joven tomó el teléfono interno y habló con alguien. Un minuto después le hizo una seña a Elena. Alejandro la recibirá. La oficina está al final del pasillo. Elena se dirigió en la dirección indicada, sintiendo cómo se aceleraba su pulso. Al final del pasillo había una puerta maciza de roble con una placa que decía director. Elena tocó. Adelante se escuchó una voz masculina. Empujó la puerta y entró a una oficina espaciosa. Detrás de un gran escritorio estaba sentado un hombre de unos 45 años, alto, con cabello oscuro y penetrantes ojos marrones. Llevaba un costoso traje gris oscuro,
y en su muñeca brillaba un reloj de marca conocida. Bienvenida, Elena, dijo, levantándose del escritorio. Soy Alejandro Ruiz. Tome asiento, por favor. Señaló una silla frente al escritorio. Elena se sentó, cruzando las manos sobre las rodillas. Me dijeron que tiene algún asunto personal relacionado con su marido, continuó el director, estudiando atentamente su rostro. Diego es uno de mis mejores empleados. Espero que esté bien. Elena respiró profundamente. Había llegado el momento de la verdad. Alejandro, vengo a verle porque no sé a quién más acudir. Hace 3 días descubrí que mi marido me engaña desde hace 6 meses. Tiene un romance con una mujer casada llamada María. El director frunció el ceño, pero siguió escuchando atentamente. Entiendo que es una situación incómoda, y que no está obligado a interferir en la vida personal de los empleados, continuó Elena. Pero quiero que sepa la verdad sobre la persona en quien confía. Elena, dijo lentamente Alejandro, esta es realmente una situación delicada. ¿Por qué decidió contármelo precisamente a mí? ¿Por qué no habló directamente con su marido? Porque quiero que todos sepan la verdad, respondió Elena con amargura. 15 años de matrimonio, y me traicionó por otra. No me voy a callar. Alejandro se levantó del escritorio y se acercó a la ventana. Permaneció en silencio unos minutos, mirando hacia la calle. Luego se volvió lentamente hacia Elena. Dígame, ¿conoce el apellido de esta? ¿María? No, en la conversación solo aparece el nombre. ¿Por qué pregunta? El director regresó al escritorio y se dejó caer pesadamente en la silla. En su rostro se reflejó una expresión extraña, una mezcla de shock y comprensión. Elena, me temo que tengo noticias para usted, dijo lentamente. Mi esposa también se llama María. Y he tenido algunas sospechas últimamente. ¿Tiene una fotografía de esta mujer? En la oficina se hizo un silencio absoluto. Elena sintió como la tierra se movía bajo sus pies. Sacó su teléfono y encontró las imágenes que había tomado del dispositivo de su marido. Luego volteó la pantalla hacia el jefe y vio el shock en su rostro. Alejandro y Elena se sentaron uno frente al otro en completo silencio. La información que acababan de intercambiar era demasiado impactante para procesarla de inmediato. ¿Estás segura? Preguntó Elena en voz baja, aunque por el rostro del director ya entendía la respuesta. Alejandro asintió y abrió un cajón del escritorio. Sacó un marco con una fotografía y se lo mostró a Elena. En la imagen estaba la misma mujer cuyas fotos acababa de mostrar. María Ruiz, mi esposa, dijo con amargura. Llevamos casados 12 años. Elena cerró los ojos, tratando de lidiar con la ola de emociones. Así que su marido no solo estaba destruyendo su matrimonio, sino también la familia de su jefe. Ahora entiendo por qué Diego ha tenido tantas horas extra últimamente, continuó Alejandro. ¿Y por qué María empezó a quedarse tanto en sus cursos de capacitación? ¿Cursos? Preguntó Elena. Trabaja en una agencia de publicidad, constantemente habla de la necesidad de aprender cosas nuevas. Incluso me sentía orgulloso de su deseo de desarrollarse, en la voz de Alejandro sonaba ironía. Y solo se estaba viendo con su marido. Elena miraba a este hombre y veía en sus ojos el mismo dolor que ella experimentaba. Ambos habían sido traicionados por las personas más cercanas. ¿Qué piensa hacer? Le preguntó. Alejandro se levantó y se acercó nuevamente a la ventana. Su silueta contra el brillante sol primaveral se veía tensa. ¿Honestamente? No lo sé. Por ahora es demasiado difícil de procesar. ¿Y usted por qué vino a verme? ¿Cuál era su plan? Elena reflexionó. Inicialmente quería simplemente contarle al jefe de su marido sobre su infidelidad, esperando que eso de alguna manera influyera en la situación. Pero ahora todo había cambiado. Quería que supiera la verdad. Pensé que tal vez hablaría con él y eso me ayudaría a sentirme mejor. Pero ahora... Se calló. Ahora ambos estamos en la misma situación, terminó Alejandro por ella y se volvió. ¿Sabe qué, Elena? Tengo una idea. Regresó al escritorio y se sentó, mirándola atentamente.
Ellos creen que no sabemos nada. Están jugando sus juegos, engañándonos. ¿Qué tal si nosotros también empezamos a jugar? ¿Qué quiere decir? Vamos a mostrarles cómo se siente ser engañados. ¿Qué tal si empezamos a vernos? No de verdad, por supuesto, pero de manera que crean que hay algo entre nosotros. Elena lo miró con desconcierto. ¿Propone fingir estar enamorados? Exactamente. Imagínese sus caras cuando sepan que sus cónyuges también encontraron consuelo. Que sientan los mismos celos y dolor que experimentamos nosotros. La propuesta era inesperada y bastante extraña, pero Elena entendía la lógica de Alejandro. Después de la traición, quería que quienes habían causado dolor también lo sintieran. Es bastante cruel, dijo ella. ¿Y lo que nos hacen a nosotros? ¿No es cruel engañar a las personas cercanas durante meses? En la voz de Alejandro sonó el resentimiento. Elena, no propongo nada indecoroso. Solo un espectáculo. Algunos encuentros en público, almuerzos juntos, tal vez una ida al teatro. Nada más. Elena reflexionaba. La idea parecía loca, pero tenía cierta justicia. ¿Y cómo explicaremos nuestro conocimiento? Muy simple. Usted vino a verme por un asunto de trabajo, quería discutir la posibilidad de abrir un salón de belleza y colaborar con nuestra empresa. Nos conocimos, conversamos y surgió simpatía entre nosotros. Tengo un diploma de economista y experiencia en el sector servicios, pero no tengo posibilidad de abrir un salón de belleza, observó Elena. Pero podría abrir un salón si quisiera. Esto no es mentira, es una posibilidad. Elena debía admitir que Alejandro pensaba rápido. El plan parecía verosímil. ¿Y luego qué? Luego nos vemos. La invitaré a almorzar mañana en un restaurante cerca de la oficina. Casualmente su marido estará allí también, le pediré que se encuentre conmigo allí para discutir asuntos de trabajo. Nos verá juntos. ¿Y su esposa? María tiene cursos mañana. Estará libre por la noche y estoy seguro de que se encontrará con Diego. Que él le cuente sobre nuestro encuentro. Veamos su reacción. Elena sintió como en su pecho se encendía algo parecido a la emoción. Sí, era extraño y posiblemente incorrecto. Pero después de todo lo que le habían hecho, ¿no merecía una pequeña venganza? Está bien, dijo decididamente. Intentémoslo. Alejandro sonrió por primera vez desde el inicio de su conversación. Excelente. Pero necesitamos establecer reglas. Primero, esto es solo un espectáculo. Ninguna relación real, ninguna complicación. De acuerdo. Segundo, solo jugamos hasta conseguir resultados. En cuanto entiendan lo que perdieron, terminamos el juego. Y si no entienden, entenderán. Los celos son un sentimiento fuerte. Incluso si creen que ya no nos aman, ver a sus cónyuges con otro será doloroso. ¿Y tercero? Preguntó Elena, entendiendo que habría otra regla. Tercero, nadie debe saber la verdad. Esto queda entre nosotros. Elena asintió. El plan parecía razonable, aunque arriesgado. Entonces intercambiemos teléfonos, propuso Alejandro. Necesitaré contactarla para acordar los detalles. Intercambiaron números, y Elena se levantó, disponiéndose a irse. Elena la llamó a Alejandro. ¿Qué le parece? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? A juzgar por la conversación, unos 6 meses. 6 meses. Repitió pensativo. Significa que todo este tiempo vivimos en la mentira. Sí. Pero ahora conocemos la verdad. Y podemos hacer algo al respecto. Después de la partida de Elena, Alejandro permaneció largo tiempo sentado en la oficina, reflexionando sobre lo ocurrido. Por la mañana era un hombre de familia común, y ahora planeaba venganza contra su propia esposa. La vida a veces da giros tan inesperados que solo queda aceptarlos e intentar jugar según las nuevas reglas. Al día siguiente Elena despertó con una sensación de ansiedad y al mismo tiempo expectación. El encuentro de ayer con Alejandro parecía irreal, pero la llamada matutina de él disipó todas las dudas de que no fuera un sueño. Buenas tardes, Elena, escuchó la voz familiar.
¿Lista para nuestra primera actuación? Honestamente, estoy un poco nerviosa, admitió. Es natural. Nos encontramos en el restaurante Panorama a la 1. Está en el centro de negocios, Olimpo, cerca de nuestra oficina. Diego estará allí a la 1:30. ¿Y si sospecha algo raro? No sospechará. Realmente tengo asuntos de trabajo que discutir con él. Y nuestro encuentro parecerá casual. Después del desayuno, Elena se preparó cuidadosamente para el espectáculo. Eligió un elegante vestido burdeos que realzaba su figura, pero seguía siendo formal. Se maquilló ligeramente, se peinó. En el espejo vio a una mujer atractiva que podría interesar a un hombre. El restaurante Panorama estaba ubicado en el piso 20 del centro de negocios y desde sus ventanas se abría una vista magnífica de la ciudad. Elena llegó un poco antes y se sentó en una mesa junto a la ventana. Alejandro apareció exactamente a la 1. Se veía impecable en un traje negro formal y Elena notó que realmente era un hombre atractivo. No era sorprendente que la camarera lo siguiera con la mirada hasta la mesa. Buenas tardes, dijo, sentándose frente a ella. Se ve hermosa. Gracias. Usted también. Bien, vamos a acostumbrarnos a nuestros papeles, dijo Alejandro en voz baja. Nos conocimos ayer cuando vino a verme con una propuesta de negocios. Surgió simpatía mutua entre nosotros y la invité a almorzar. ¿Y qué pasa con la propuesta de negocios? Quiere abrir un salón de belleza y busca un socio confiable para obtener un crédito. Nuestra empresa tiene buenas relaciones con los bancos. Pidieron almuerzo y comenzaron una conversación que desde afuera parecía una charla de negocios entre socios potenciales. Pero Alejandro hábilmente entretejía notas personales en la conversación, preguntaba sobre sus intereses, planes para el futuro. A la 1:30 apareció Diego en el restaurante. Elena vio a su marido antes de que él la notara, y su corazón comenzó a latir aceleradamente. Se veía como siempre, un poco cansado después de la mañana de trabajo, pero contento con la vida. ¿Realmente no sentía culpa por lo que hacía? Diego miró alrededor, buscando a Alejandro, y su mirada se topó con su mesa. Elena vio cómo sus ojos se abrieron de sorpresa. Su marido nos notó, dijo Alejandro en voz baja, sin voltearse. Sí. Viene hacia nosotros. Recuerde, somos solo conocidos que discutimos cooperación empresarial. Diego se acercó a su mesa con una expresión de completo desconcierto en el rostro. ¿Elena? ¿Qué haces aquí? Preguntó, alternando la mirada entre su esposa y su jefe. Hola, Diego, respondió Elena con una sonrisa. Me estoy reuniendo con Alejandro por un asunto de negocios. Diego, siéntese, propuso el director. Su esposa propuso un proyecto interesante de cooperación. ¿Proyecto? Preguntó Diego, sentándose en la silla libre. Elena, ¿de qué se trata? Quiero abrir un salón de belleza, explicó Elena. Y me dirigí a tu jefe por consejos sobre financiamiento. Pero nunca hablaste de esto en casa, se sorprendió Diego. Por ahora es solo una idea. No quería molestarte hasta entender todos los detalles. Alejandro apoyó el juego. Elena me causó una muy buena impresión. Tiene educación, experiencia y lo que es importante, visión del proyecto. Creo que su empresa puede ser exitosa. Diego se veía desconcertado. Claramente no esperaba ver a su esposa en el restaurante con su jefe, discutiendo planes de los que no sabía nada. Diego, por cierto, quería hablar con usted sobre el suministro de materiales para el objeto en la calle Tellman, cambió de tema Alejandro. Pero ya que nos encontramos aquí, podemos discutirlo ahora. Por supuesto, asintió Diego, sin quitar la mirada desconcertada de su esposa. La siguiente media hora pasó discutiendo asuntos de trabajo, pero Elena notó que su marido constantemente la miraba. Y Alejandro varias veces se dirigió a ella pidiendo su opinión, creando la impresión de que su punto de vista le interesaba. Bueno, debo regresar a la oficina, dijo finalmente Alejandro. Elena, gracias por la conversación interesante. ¿Nos comunicamos mañana sobre los detalles? Definitivamente, sonrió Elena. Hasta luego, Alejandro.
Diego, nos vemos en la oficina, se despidió el director del subordinado. Después de su partida, Diego y Elena se quedaron solos en la mesa. Elena, ¿qué está pasando?, preguntó el marido. ¿De dónde salen estos planes con el salón? ¿Y cómo conociste a Alejandro? ¿Qué te sorprende tanto?, respondió Elena con una pregunta. ¿No tengo derecho a hacer planes para el futuro? Lo tienes, por supuesto. ¿Pero por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no lo discutiste conmigo primero? Diego, últimamente estás tan ocupado en el trabajo que casi no hablamos. Ayer decidí no esperar el momento adecuado, sino actuar. Esto era verdad, aunque no toda. ¿Y qué te pareció mi jefe?, preguntó Diego, y Elena captó algo extraño en su voz. Un hombre muy agradable. Inteligente, atento. Y lo que es importante, dispuesto a ayudar. Sí, es una buena persona, estuvo de acuerdo Diego, pero no se veía muy contento. Terminaron el café en relativo silencio, y Elena entendía que el primer movimiento se había hecho con éxito. Diego claramente estaba sorprendido e incluso un poco preocupado de que su esposa tuviera intereses de los que no sabía nada. Por la noche, cuando cenaban en casa, Diego volvió al tema de su encuentro en el restaurante. Elena, ¿no crees que abrir un salón es una empresa muy arriesgada? ¿Por qué? Bueno, la competencia es grande, se requieren inversiones serias. Alejandro piensa diferente. Dice que con el enfoque correcto puede ser muy rentable. Alejandro, repitió Diego. Elena, me pareció que entre ustedes. ¿Qué? Lo interrumpió Elena. No sé. Algún tipo de atmósfera especial. Diego, estábamos discutiendo cooperación empresarial. ¿Qué tipo de atmósfera especial puede haber? Pero Elena veía que la semilla de la duda en la conciencia de su marido ya estaba sembrada. Y esto era solo el comienzo. 2 días después, Alejandro llamó a Elena y propuso encontrarse en una galería de arte. Ahora hay una exposición de arte contemporáneo, explicó. A María le encantan este tipo de eventos. Estoy seguro de que se lo contará a Diego y él entenderá que tenemos intereses comunes. ¿Realmente tienen intereses comunes?, preguntó Elena. Honestamente, en arte entiendo poco. Pero estoy dispuesto a aprender, se rió Alejandro. Se encontraron en la entrada de la galería el sábado por la noche. Elena llevaba un elegante vestido verde y una chaqueta ligera. Alejandro estaba en un traje casual pero caro, sin corbata. Se ve hermosa, dijo, ofreciéndole su brazo. Gracias. Y usted sabe hacer cumplidos. Es parte de nuestro juego, ¿no? Entraron a la galería, donde ya se había reunido bastante gente. La exposición realmente era interesante, artistas contemporáneos presentaron su visión de la vida urbana. ¿Alejandro? De repente escuchó una voz femenina familiar. Al voltearse, vieron a una elegante mujer de cabello oscuro acompañada de un hombre. Elena la reconoció inmediatamente por las fotografías, era María, la esposa de Alejandro. Y junto a ella estaba su propio marido Diego. María, respondió Alejandro calmadamente. ¡Qué encuentro tan inesperado! Sí, decidí pasar por la exposición, y Diego y yo nos encontramos aquí completamente por casualidad, dijo María, y su voz tembló de sorpresa. ¿Y ustedes? ¿Están aquí juntos? Sí, conócela, dijo Alejandro, poniendo su mano en el hombro de Elena. Esta es Elena, mi futura socia de negocios. Elena sintió cómo se tensó Diego a su lado. María la miraba con sorpresa mal disimulada. Mucho gusto, dijo Elena, extendiendo la mano a María. Y esta debe ser su esposa. Sí, esta es María, confirmó Alejandro. Y yo soy la esposa de Diego, dijo Elena, sonriendo a María. En el aire se instaló una tensión que se podía cortar con cuchillo. Dos parejas, cada una ocultando sus secretos, estaban una frente a la otra en el centro de la galería de arte. ¿Qué coincidencia?, finalmente pronunció María, y Elena notó cómo apretó nerviosamente su bolso. Sí, la vida está llena de sorpresas, estuvo de acuerdo Alejandro. Elena se interesa por el arte, y le propuse que me acompañara. ¿Desde cuándo te interesas por el arte?,
Preguntó Diego a su esposa, y en su voz sonaba una acusación. Desde hace poco, respondió Elena con una sonrisa. Alejandro me abrió el mundo de lo bello. María palideció, y Diego apretó las mandíbulas. Bueno, dijo María, tratando de mantener la compostura. Que pasen un buen rato. Diego, ¿vamos a ver las pinturas? Sí, por supuesto, asintió él, pero su mirada estaba clavada en su esposa y su acompañante. Después de que la pareja se alejó, Alejandro se inclinó hacia Elena. ¿Cómo cree que lo entendieron? Perfectamente. ¿Vio la cara de su esposa? Y mi marido parecía listo para pelear. Excelente. Continuemos el espectáculo. La siguiente hora la pasaron examinando la exposición, pero constantemente sentían las miradas de Diego y María. Alejandro interpretaba el papel de caballero atento impecablemente, explicaba las pinturas, se interesaba por la opinión de Elena y a veces tocaba su mano o espalda, dirigiéndola al siguiente exponente. Elena también entró en su papel. Se reía de sus bromas, hacía preguntas, lo miraba con ojos interesados. Desde afuera parecían una pareja que apenas comenzaba a conocerse y a quien le gustaba este conocimiento. Cuando salieron de la galería, Alejandro propuso entrar a un café. ¿Cree que vale la pena continuar la noche? Preguntó. ¿O está cansada del juego? No, incluso me gusta, admitió Elena. Sabe, hacía tiempo que no me sentía tan interesante para un hombre. Créame, usted realmente es una mujer interesante. Su marido simplemente no sabe valorarlo. Entraron a un acogedor café cerca de la galería. En una mesa junto a la ventana pidieron café y continuaron la conversación. Cuénteme sobre usted, pidió Alejandro. ¿Cómo era antes del matrimonio? Diferente, respondió Elena pensativa. Más viva, por así decirlo. Tenía planes, sueños. Quería viajar, estudiar idiomas, tal vez obtener una segunda especialidad. ¿Qué se lo impidió? Diego. Consideraba que la mujer debía cuidar de la casa y la familia. Gradualmente dejé de pensar en mis deseos. ¿Y ahora? Ahora entiendo que me perdí a mí misma. Y que quiero encontrarme de nuevo. Alejandro escuchaba atentamente, y Elena de repente se dio cuenta de que hablaba sinceramente. Esto no era un juego, sino sentimientos reales. ¿Y usted? ¿Cómo era su vida con María? Al principio buena. Nos conocimos cuando apenas comenzaba el negocio. Ella me apoyaba, creía en el éxito. Pero después se cayó. Después cambió. Se volvió exigente, fría. Pensé que era porque no tenemos hijos. ¿Por qué no los tienen? Problemas médicos de ella. Intentamos, pero... Y luego dijo que no quería hablar más del tema. En la voz de Alejandro sonaba dolor, y Elena sintió compasión por él. Lo siento. Gracias. ¿Sabe? Hoy, pasando tiempo con usted, me di cuenta de que hacía tiempo no disfrutaba de una simple conversación con una mujer. Incluso si es solo un juego. ¿Está segura de que es solo un juego? Preguntó, mirándola a los ojos. Elena sintió cómo se aceleró su corazón. En los ojos de Alejandro había algo que la hacía dudar de la naturaleza de su relación. No lo sé, respondió honestamente. Todo cambia tan rápido. Sí, cambia. ¿Pero es eso malo? Su conversación fue interrumpida por la llamada del teléfono de Elena. Era Diego. Elena, ¿dónde estás? Preguntó sin saludo. En un café. ¿Qué pasa? ¿Con quién? Con Alejandro. Estamos discutiendo detalles del proyecto. ¿Un sábado por la noche? ¿En un café? ¿Y dónde más? Diego, ¿qué te pasa? Nada. Solo. Ven a casa. Inmediatamente. Está bien, pronto estaré. Elena colgó y miró a Alejandro. ¿El marido se preocupa? Parece que sí. Significa que nuestro plan funciona. Pero cuando Alejandro la acompañó hasta la casa, ambos entendían que entre ellos estaba pasando algo más grande que simplemente venganza contra sus parejas. El lunes por la mañana Diego se comportaba de manera extraña.
Varias veces se asomó a la cocina donde Elena preparaba el desayuno, hacía preguntas sobre sus planes para el día y claramente esperaba algo. Elena, ese proyecto tuyo del salón. ¿Realmente te vas a dedicar a eso? Preguntó finalmente. ¿Por qué no? Siempre dijiste que debería encontrar algo que me gustara. Lo dije, pero no pensé que cooperarías con mi jefe. ¿Y cuál es el problema? Ningún problema, respondió Diego rápidamente. Solo. Él está casado. Elena apenas pudo contener la risa. ¿Acaso su marido estaba celoso? ¿Y qué? Cooperamos en el trabajo, no planeamos vivir juntos. Por supuesto, por supuesto. Solo lo digo. Después de que Diego se fue, Elena pensó largo tiempo sobre la noche anterior. La conversación con Alejandro en el café había dejado una sensación extraña. Comenzaba a entender que su juego podría convertirse en algo real. Y eso la asustaba y la atraía al mismo tiempo. Cerca del mediodía llamó a Alejandro. Buenas tardes. ¿Cómo van las cosas en casa? Diego se comporta de manera extraña. Hace muchas preguntas sobre nosotros. Tengo una situación similar. María estuvo toda la mañana callada, y luego de repente preguntó cuánto tiempo conozco a su familia. ¿Y qué respondió? Que te conocí hace poco, pero que causaste una buena impresión en mí. Alejandro, ¿no le parece que estamos yendo demasiado lejos? Se hizo una pausa. ¿En qué sentido? Bueno. Ayer en el café entre nosotros. Entre nosotros hubo una conversación agradable, la interrumpió. Nada más. Pero Elena escuchaba en su voz la misma incertidumbre que experimentaba ella. Tal vez deberíamos encontrarnos y discutir. ¿Cómo actuar en adelante? Buena idea. ¿Esta noche? Sí. Solo no en un restaurante. En algún lugar donde seguro no nos vean. Conozco un lugar. Un pequeño café en las afueras de la ciudad. Se llama Puerto Tranquilo. Por la noche Elena encontró este café sin dificultad. Realmente estaba ubicado en un barrio tranquilo, lejos del centro. Alejandro ya la esperaba en una mesa en el rincón más alejado. Gracias por venir, dijo cuando ella se sentó. Realmente necesitamos hablar. Sí. Alejandro, debo decirle algo. Y yo a usted. Entonces usted primero. Él se quedó callado, reuniendo pensamientos. Ayer, cuando conversamos en el café, me di cuenta de que conmigo usted. Me siento cómodo. No como con una socia en venganza, sino como con una mujer. A mí también, dijo Elena en voz baja. Y eso me asusta. ¿Por qué? Porque no quiero que nuestra relación se base en mentiras. Incluso si esas mentiras están dirigidas contra quienes nos traicionaron. Alejandro asintió. Pensé en esto toda la noche. ¿Y sabe qué? Tal vez no deberíamos fingir. ¿Qué quiere decir? Tal vez deberíamos conocernos de nuevo. Como Alejandro y Elena, y no como el marido de la infiel y la esposa del infiel. La propuesta era inesperada, pero atractiva. ¿Pero qué pasa entonces con nuestro plan de venganza? ¿Y quién dijo que la venganza necesariamente debe ser falsa? Imagine cómo se sentirán nuestros cónyuges si saben que realmente nos encontramos. Elena reflexionó. La idea era tentadora, pero arriesgada. Alejandro, ambos estamos pasando por un periodo difícil. Tal vez solo necesitamos apoyo, y lo tomamos por algo más grande posible. O tal vez el destino nos unió no por casualidad. ¿Cree en el destino? Después de que vino a mi oficina, empiezo a creer. Pidieron cena y continuaron la conversación. Esta vez sin juego, sin papeles, simplemente como dos personas que tratan de entender sus sentimientos. Cuénteme sobre su sueño, pidió Alejandro. El real, no sobre el salón de belleza. Elena sonrió. ¿Sabe? Siempre quise estudiar psicología. Me interesa cómo funciona la persona, qué la mueve, por qué hace una u otra elección. ¿Qué se lo impide? La edad, las obligaciones familiares, la falta de apoyo. Elena, usted aún es joven y se ve hermosa. Y si en casa no la apoyan, eso no significa que no haya apoyo en absoluto. ¿Está dispuesto a apoyar los planes de una mujer a quien conoce desde hace una semana? Estoy dispuesto a apoyar a una mujer que me gusta.
Y cuánto tiempo nos conocemos no es tan importante. En este momento Elena entendió que todo se complicaba. Alejandro no era simplemente un hombre atractivo. Era alguien a quien no había encontrado en mucho tiempo, una persona que veía en ella una personalidad, y no solo una mujer y ama de casa. ¿Y su sueño?, preguntó ella. Es gracioso, pero siempre quise aprender a dibujar. En la infancia me entusiasmaba, pero los padres consideraban que era una pérdida de tiempo. ¿Y ahora qué se lo impide? Miedo de parecer ridículo. Un empresario serio con un pincel. Alejandro, si solo va a hacer lo que aprueban otros, nunca sabrá quién es realmente. Hablaron hasta tarde en la noche, y con cada minuto Elena sentía que entre ellos surgía una verdadera cercanía. No física, sino emocional. Cuando Alejandro la acompañó hasta el auto, de repente se detuvo. Elena, quiero decirle algo importante. Escucho. Si vamos a seguir viéndonos, quiero que sea honesto. Ningún juego, ningún espectáculo. Solo nosotros. ¿Y qué dirán nuestros cónyuges? Que digan lo que consideren necesario. No les debemos nada después de lo que hicieron. Elena miró a este hombre y entendió que tomaba una decisión que cambiaría su vida. Está bien, dijo. Intentémoslo. Él se acercó y cuidadosamente le tomó la mano. Significa que desde mañana no jugamos. Simplemente nos vemos. Simplemente nos vemos, estuvo de acuerdo Elena. Cuando manejaba a casa, en su cabeza giraba un pensamiento, ¿qué había hecho? Pero algo extraño, no había miedo. Por primera vez en mucho tiempo se sentía viva. Las siguientes 2 semanas pasaron volando como un día. Alejandro y Elena se veían casi todos los días, ya sea en el almuerzo, ya sea en un paseo por el parque, ya sea en el teatro. Dejaron de esconderse y ya no inventaban justificaciones para sus encuentros. Diego se volvía cada vez más sospechoso e irritado. Varias veces trató de averiguar con su esposa el carácter de su relación con su jefe, pero Elena respondía evasivamente. Cooperamos en el proyecto, repetía. Y tenemos muchos intereses comunes. Demasiados, murmuró Diego. María también cambió. Se volvió nerviosa, a menudo hacía preguntas a Alejandro sobre sus planes, se interesaba por con quién almorzaba y dónde pasaba las noches. Alejandro respondía honestamente, sin ocultar que se veía con Elena. Es una mujer interesante, decía. Es agradable comunicarse con ella. Pero está casada, objetaba María. ¿Y qué? ¿Las mujeres casadas no pueden tener amigos? Una noche, cuando Alejandro regresó a casa después de una cena con Elena, María lo recibió en el pasillo. Alejandro, necesitamos hablar. ¿De qué? De nosotros. De nuestro matrimonio. Pasaron a la sala, y María se sentó en el sofá, nerviosa, jugueteando con los dedos. Siento que te alejas de mí, comenzó. ¿Y esto está relacionado con esa mujer? ¿Con Elena? Sí. Pasas más tiempo con ella que conmigo. Alejandro miró a su esposa y de repente se dio cuenta de que no sentía hacia ella nada más que una ligera irritación. María, ¿cuándo fue la última vez que te interesaste en cómo pasó el tiempo? ¿Cuándo hablamos de algo que no fueran tus problemas en el trabajo? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que los últimos 2 años vivimos como vecinos, no como esposos. Tú sumergida en tus asuntos, yo en los míos. Y de repente te preocupa con quién me veo. María palideció. ¿Te enamoraste de ella? Alejandro reflexionó. ¿Se había enamorado? Durante estas 2 semanas había sentido lo que no experimentaba hacía mucho tiempo. Deseo de compartir pensamientos, planificar un futuro conjunto, simplemente estar cerca de una persona. Posiblemente, respondió honestamente. ¿Y qué pasa con nuestro matrimonio? ¿Qué pasa con él? María, sé honesta contigo misma. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste feliz en nuestro matrimonio? Ella no respondió, y Alejandro entendió que su pregunta había dado en el blanco. No quiero destruir nuestra familia, dijo María en voz baja. ¿Familia? María, no tenemos hijos, no nos ocupamos de asuntos comunes, incluso las vacaciones las pasamos por separado. ¿Qué familia es esta? La conversación terminó con María yéndose al dormitorio y Alejandro quedándose en la sala,
reflexionando sobre lo que estaba pasando en su vida. Mientras tanto, en casa de Elena también se gestaba un conflicto. Diego cada vez más se quedaba en el trabajo, y cuando llegaba a casa, estaba sombrío y callado. El viernes por la noche, cuando Elena se preparaba para encontrarse con Alejandro, Diego no aguantó. Elena, esto debe parar. ¿Qué exactamente? Tus encuentros con mi jefe. Se ve indecoroso. ¿Indecoroso? Elena se volvió hacia su marido. ¿Y qué hay de decoroso en que durante 6 meses me engañes con su esposa? Se hizo un silencio. Diego estaba parado con la boca abierta, sin poder pronunciar palabra. ¿Tú sabes? Logró decir finalmente. Por supuesto que sé. Y Alejandro también sabe. Hace tiempo que lo sabemos todo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se ven? ¿Para qué te ves tú con María? Por la misma razón. Diego se desplomó en una silla como si lo hubieran golpeado. Elena, esto no es lo que piensas. ¿Y qué pienso, Diego? Que mi marido me miente durante 6 meses, me engaña, y después todavía me prohíbe verme con otras personas. Pero yo no quería. ¿No querías qué? ¿No querías que me enterara? ¿O no querías que apareciera alguien más para mí? Diego callaba, y Elena entendió que la conversación había terminado. Me voy, dijo. Regresaré tarde. No esperes. No habrá cena. Elena se encontró con Alejandro en el restaurante y él inmediatamente notó su estado. ¿Qué pasó? Le conté a Diego que sé sobre su romance. ¿Y cómo reaccionó? Como un niño al que atraparon robando dulces. Primero negó, después se justificó. ¿Y ahora qué? No sé. Honestamente no sé qué hacer después. Alejandro le tomó la mano a través de la mesa. Elena, yo también hablé con María. Y entendí una cosa. ¿Cuál? Que no quiero volver a la vida anterior. Independientemente de lo que pase con nuestros matrimonios. Es decir que quiero estar con usted. No como venganza contra nuestros cónyuges, sino porque la necesito. Elena lo miró y vio sinceridad en sus ojos. Alejandro, nos conocemos solo 3 semanas. ¿Y qué? ¿Hay algún plazo determinado después del cual se puede amar a una persona? ¿Amar? Sí, Elena. Me enamoré de usted. De su sinceridad, de su mente, de cómo sabe escuchar y entender. De cómo se ríe y cómo reflexiona sobre la vida. Elena sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Yo también, susurró. Yo también me enamoré de usted. Alejandro se levantó, rodeó la mesa y la abrazó. Este fue su primer beso real, y Elena entendió que ya no podía fingir que esto era solo un juego. Cuando salieron del restaurante, Alejandro dijo, Elena, quiero que sepa, pase lo que pase después, estas semanas han sido las mejores en mi vida en los últimos años. Y en la mía también. Entonces no nos escondamos más. Es hora de tomar decisiones. Y Elena entendió que tenía razón. El tiempo de los juegos había terminado. Ahora había llegado el momento de tomar decisiones que determinarían su futuro. El lunes por la mañana Elena despertó con una decisión firme. El fin de semana lo había pasado reflexionando sobre lo que estaba ocurriendo en su vida, y entendió, era hora de poner todos los puntos sobre las íes. Diego después de la conversación del viernes se comportaba de manera enfáticamente cortés, pero fría. No hacía preguntas sobre dónde había estado el fin de semana, y él mismo desaparecía de casa bajo diversos pretextos. Ambos entendían que su matrimonio pendía de un hilo. Diego, dijo Elena durante el desayuno. Necesitamos hablar seriamente. Esta noche. ¿De qué? De nosotros. De lo que pasará después. Diego asintió, sin levantar la vista del plato. Está bien. Trataré de llegar temprano. Después de que se fue, Elena llamó a Alejandro. Buenos días. ¿Cómo están las cosas? Alejandro, hoy le contaré todo a Diego. Todo honestamente. ¿Está segura? Más que segura. ¿Y usted está listo para hablar con María? Listo. Ayer pensé mucho en esto. Es hora de terminar con las mentiras. Entonces nos vemos mañana. Cuando todo esté decidido.
Definitivamente. Durante el día Elena puso en orden los documentos relacionados con la propiedad familiar. Era economista y entendía que el divorcio no era solo un proceso emocional, sino también un procedimiento jurídico financiero. Diego llegó a casa a las 7 de la tarde. Se veía cansado y preocupado. Bueno, ¿hablamos?, preguntó, quitándose la chaqueta. Sí. Siéntate. Se ubicaron en la sala uno frente al otro. Elena trataba de mantener la calma. Diego, quiero el divorcio. Él se estremeció, aunque claramente esperaba estas palabras. ¿Por Alejandro? No solo por él. Por el hecho de que nuestro matrimonio terminó hace 6 meses, cuando comenzaste el romance con su esposa. Elena, esto se puede arreglar. Estoy dispuesto a terminar la relación con María. Y yo no. ¿Qué? No estoy dispuesta a terminar la relación con Alejandro. Más aún, no quiero terminarla. Diego palideció. ¿Te enamoraste de él? Sí. Pero esto es venganza. Solo quieres vengarte de mí. Al principio sí, admitió Elena honestamente. Pero después todo cambió. Entendí que con él me siento como quien quiero ser. ¿Y conmigo? Contigo me siento como un mueble. Hace tiempo que dejaste de verme como mujer, Diego. Para ti soy simplemente parte del interior, que cocina, limpia y no hace preguntas innecesarias. Eso no es verdad. Es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste sobre mis sueños? ¿Sobre lo que quiero de la vida? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos no de tu trabajo y no de problemas domésticos? Diego callaba, porque sabía, ella tenía razón. ¿Y con Alejandro todo es diferente? Sí. Él ve en mí una personalidad. Se interesa por mi opinión, apoya mis planes, quiere conocerme de verdad. Elena, pero vivimos juntos 15 años. ¿Y qué? ¿Es eso motivo para continuar un matrimonio infeliz? Diego se levantó y comenzó a caminar por la habitación. ¿Y qué dirá la gente? Parientes, amigos, colegas. ¿Y qué habrían dicho cuando se enteraran de tu romance con la esposa de tu jefe? Pero eso es diferente. No es diferente en nada, Diego. Solo que estás acostumbrado a que yo perdone todo y me calle. Pero ahora ya no me voy a callar. ¿Y qué quieres? Un divorcio civilizado. Dividiremos la propiedad, cada uno comenzará una nueva vida. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces iré a los tribunales. Y entonces todos se enterarán de tus infidelidades, incluyendo tus colegas. Diego entendió que había llegado a un callejón sin salida. Está bien, dijo finalmente. Pero con una condición. ¿Cuál? Si en un mes te das cuenta de que te equivocaste, podremos regresar todo. Diego, no me equivoco. Pero si te tranquiliza, podemos vivir separados primero. En este momento Alejandro mantenía una conversación similar con María. Ella lo recibió en el vestíbulo cuando regresó del trabajo. Sé lo que quieres decirme, comenzó, sin dejarlo quitarse la ropa. ¿Sabes? Quieres divorciarte por esa mujer. No solo por ella, aunque admito, Elena jugó un papel importante en mi decisión. ¿Papel? Me mostró cómo pueden ser las relaciones entre un hombre y una mujer. Cuando hay interés mutuo, respeto, deseo de estar juntos. María se dejó caer en una silla. ¿Y nosotros no tenemos eso? ¿Honestamente? No, María. Tenemos hábito, vida doméstica común, pero no hay cercanía. Pero nos amamos. Nos amábamos. ¿Alguna vez? Pero las personas cambian, y los sentimientos también. ¿Y si cambio? ¿Prestaré más atención a ti, a nuestro matrimonio? Alejandro miró a su esposa y de repente entendió que incluso si ella cambiara, él ya no podría volver a la relación anterior. Porque ahora sabía cómo pueden ser los sentimientos reales. María, eres una buena persona, y no quiero hacerte daño. Pero ya no puedo fingir que somos felices. Esto es por ella. En parte sí. Pero los problemas en nuestro matrimonio aparecieron mucho antes que ella. María lloró. No quiero divorciarme. ¿Y qué quieres? ¿Vivir con un marido que piensa en otra mujer? ¿Piensas en ella? Constantemente. ¿La amas? Sí. Esta confesión finalmente quebró a María.
Entendió que la lucha era inútil. Está bien, dijo entre lágrimas. Pero quiero saber una cosa. ¿Cuál? ¿Ustedes planearon todo específicamente? Este encuentro en la galería, su relación, ¿todo esto fue planeado? Alejandro reflexionó. ¿Cómo explicar que comenzó como un plan de venganza, pero terminó en sentimientos reales? Al principio solo queríamos mostrarles cómo se siente ser engañados. Pero después entendimos que hay algo entre nosotros. Algo real. ¿Y si Diego y yo no hubiéramos engañado, ustedes se habrían conocido? No lo sé. Posiblemente. Pero nos conocimos exactamente como nos conocimos. María sintió y se secó las lágrimas. Está bien. Entonces formalicemos el divorcio civilizadamente. Solo. Una petición. Por supuesto. No me presenten a mí y a Diego como completos villanos. Simplemente. Nos confundimos. María, no voy a juzgar a nadie. Cada uno tiene derecho a su vida. Al día siguiente Alejandro y Elena se encontraron en el mismo café donde se confesaron sus sentimientos. Bueno, ¿cómo fue la conversación? Preguntó Alejandro. Mejor de lo que esperaba. Diego estuvo de acuerdo con el divorcio. ¿Y ustedes? María también. Aunque está muy molesta. Me da pena. Y Diego también. Sí, no son villanos. Solo personas que buscaban la felicidad en el lugar equivocado. ¿Y nosotros la encontramos en el lugar correcto? Alejandro le tomó la mano. ¿Usted qué piensa? Pienso que sí. Aunque todo pasó tan rápido e inesperadamente, ¿sabe lo que entendí durante estas semanas? Que a veces la vida nos da una segunda oportunidad exactamente cuando dejamos de esperarla. ¿Y qué haremos con esta oportunidad? Usarla. Correctamente. Pasaron 3 meses desde el día que Alejandro y Elena tomaron la decisión sobre el divorcio. Los días transcurrían normalmente y ambos se acostumbraban gradualmente a la nueva vida. Elena se mudó a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Presentó documentos para el programa por correspondencia de la Facultad de Psicología de la universidad y se inscribió en cursos de inglés. Por primera vez en muchos años sentía que vivía para sí misma. Alejandro también cambió. Se inscribió en un estudio de arte y con sorpresa descubrió que tenía habilidades para la pintura. Las noches que antes pasaba en casa solo, ahora transcurrían frente al caballete o en compañía de Elena. No se apresuraron a mudarse juntos. Ambos entendían la importancia de primero entenderse a sí mismos y luego construir una relación. ¿Sabes? Dijo Elena una noche cuando paseaban por el malecón, nunca pensé que el divorcio pudiera ser el comienzo de algo bueno. Y yo nunca pensé que a los 45 años se puede comenzar la vida de nuevo, respondió Alejandro. ¿Cómo le va a Diego? Preguntó ella. Alejandro contó lo que sabía por conocidos comunes. Después del divorcio, Diego trató de continuar la relación con María, pero resultó que fuera del estatus de amor prohibido su romance perdió intensidad. Se vieron otro mes más y después se separaron pacíficamente. ¿Y ahora qué? Diego trabaja en otra empresa. María también cambió de trabajo. Por lo que sé, ambos están solos. ¿No les tienes lástima? Sí. Pero entiendo que cada uno debe encontrar su camino a la felicidad. En la oficina de Alejandro ahora trabajaba una nueva empleada, una joven enérgica llamada Ana. Era subdirectora del departamento de suministros y Alejandro notaba su profesionalismo. ¿Y qué pasa con nuestro proyecto del salón de belleza? Le preguntó a Elena en broma. ¿Sabes? Pienso en eso cada vez más en serio. Solo que no un salón, sino un centro de ayuda psicológica. Buena idea. Podría ayudar con el financiamiento. Alejandro, no quiero que gastes dinero en mí. No es un gasto, es una inversión. En una persona en quien creo. Elena sonrió. Durante estos meses había aprendido a aceptar apoyo sin sentirse obligada. En uno de los días primaverales Elena se encontró con Diego en un café. Él pidió el encuentro, diciendo que quería discutir algo. Hola, Elena, dijo cuando ella se acercó a su mesa. Gracias por venir. Hola. ¿Cómo estás? Normal.
Trabajo en la nueva empresa, me estoy adaptando. Pidieron café y permanecieron en silencio por un tiempo. Elena, quería disculparme, dijo finalmente Diego. Por todo lo que pasó en nuestro matrimonio. Por la infidelidad, por no valorarte. Diego, ya discutimos esto. Lo sé. Pero quería decir que entendí mis errores. Y que tenías razón. ¿En qué? En que nuestro matrimonio murió mucho antes de que aparecieran otras personas. Simplemente no quería admitirlo. Elena asintió. Ella también había llegado a esa comprensión. ¿Y cómo está María? Ya no nos comunicamos. Resultó que solo nos unía la intensidad del amor prohibido. Cuando eso no existió, resultó que somos personas completamente diferentes. Entiendo. ¿Y tú eres feliz? ¿Con Alejandro? Elena reflexionó. Sí. ¿Pero sabes qué es lo más importante? Soy feliz conmigo misma. Por primera vez en muchos años. Eso es bueno. Te mereces la felicidad. Tú también, Diego. Estoy segura de que encontrarás tu camino. Cuando se despedían, Diego dijo, Elena, si pudiera regresar el tiempo atrás. No vale la pena, Diego. Todo pasó como debía pasar. Una semana después Alejandro tuvo una conversación similar con María. Ella llamó y pidió encontrarse. Alejandro, dijo cuando se sentaron en el café, quiero despedirme. ¿Despedirte? Recibí una oferta de trabajo en otra ciudad. Creo que debo aceptarla. ¿Es una buena oportunidad? Sí. Y necesito comenzar todo de nuevo. Aquí hay demasiados recuerdos. Alejandro entendía sus sentimientos. ¿Y cómo van las cosas con Diego? De ninguna manera. Entendimos que no estamos hechos el uno para el otro. Lo que parecía pasión era simplemente deseo de cambiar algo en la vida. María, quiero que sepas, eres una buena persona. Simplemente somos diferentes. Lo sé. Y ya no estoy enojada. Incluso agradecida. ¿Por qué? ¿Por qué todo terminó exactamente así? Si no fuera por su venganza, habríamos vivido en la mentira por mucho tiempo más. No fue venganza al final. Lo sé. Ustedes se encontraron. Y Diego y yo entendimos que buscábamos lo incorrecto y en el lugar equivocado. Cuando María se iba, se volvió. Sé feliz. Ustedes con Elena se lo merecen. Por la noche Alejandro le contó a Elena sobre la conversación con María. Resulta que todos quedaron satisfechos con el resultado, notó Elena. Extraño, ¿verdad? Queríamos vengarnos, y al final todos encontraron su lugar en la vida. Tal vez la venganza no era nuestro objetivo desde el principio. ¿Qué quieres decir? Tal vez simplemente buscábamos una manera de cambiar la vida, y la infidelidad de nuestros cónyuges fue el motivo. Alejandro reflexionó. Posiblemente Elena tenía razón. Posiblemente subconscientemente buscaban salida de una situación que no les convenía. ¿Sabes lo que me gusta de nuestra relación? Dijo. ¿Qué? Que podemos hablar honestamente de todo. Incluso de cosas tan complejas. A mí también me gusta eso. Elena, tengo una propuesta. ¿Cuál? Vamos a viajar juntos a algún lugar. De vacaciones. Veamos lugares nuevos, pensemos en el futuro. ¿Y a dónde? ¿A dónde siempre quisiste ir? Elena sonrió. A Italia. Siempre soñé con ver la Toscana. Entonces vamos a la Toscana. ¿En serio? Absolutamente. Nos merecemos un poco de felicidad. 2 semanas en la Toscana se convirtieron para Alejandro y Elena en tiempo de verdadero conocimiento mutuo. Lejos del ambiente habitual, de las personas que conocían su vida anterior, podían ser simplemente ellos mismos. Se hospedaron en una pequeña villa cerca de Florencia, alquilada por internet. Por las mañanas tomaban café en la terraza con vista a los viñedos, durante el día estudiaban lugares de interés, y por las noches cocinaban cena para dos y conversaban hasta altas horas. ¿Sabes? Dijo Elena en una de esas noches, entiendo por qué los italianos son tan alegres. Aquí cada día parece una fiesta. No es solo el lugar, respondió Alejandro, sirviendo vino. Es el estado del alma. ¿Piensas? Estoy seguro.
Hace un mes podríamos haber venido aquí y no notar la belleza. Y ahora estamos listos para verla. Elena estuvo de acuerdo. Realmente, todo había cambiado no alrededor de ellos, sino dentro de ellos. Al tercer día visitaron una galería de arte en Florencia. Alejandro con nueva comprensión miraba los lienzos de los grandes maestros. Ahora entiendo lo que significa ver, le dijo a Elena. Antes simplemente miraba las pinturas. Y ahora veo lo que quiso decir el artista. ¿Y qué te dicen? Que la belleza no es lo que vemos, sino lo que sentimos. Esa misma noche Alejandro sacó un pequeño bloc de notas y comenzó a hacer bocetos. Elena, al verlo, no quiso molestar, sino que tomó un libro y se acomodó junto a él en el sofá. ¿Qué dibujas? Preguntó después de un tiempo. ¿A ti? ¿A mí? Sí. Así como estás ahora. Concentrada, tranquila, hermosa. Elena se sonrojó. Déjame ver. Aún no terminé. Entonces me mostrarás después. Obligatoriamente. Al quinto día del viaje se dirigieron a la pequeña ciudad de Montepulciano. Calles medievales estrechas, casas antiguas, pequeños cafés con vista al valle, todo esto creaba una atmósfera de tranquilidad. Alejandro, dijo Elena cuando estaban sentados en un café en la plaza central, ¿qué pasará cuando regresemos a casa? ¿Qué quieres decir? Aquí todo parece simple y claro. ¿Y en casa? Allí está nuestra vida anterior, recuerdos, personas que nos recuerdan cómo éramos diferentes. Elena, no podremos cambiar el pasado. Pero podemos construir el futuro. ¿Y estás preparado para que la gente nos critique? ¿Que digan que destruimos familias por nuestros propios intereses? Alejandro reflexionó. Sí, probablemente habría tales conversaciones. ¿Pero era eso importante? ¿Sabes lo que entendí? Dijo. La gente siempre va a hablar. Si somos felices, dirán que simplemente tuvimos suerte. Si somos infelices, dirán que nos lo merecemos. Por eso, vivamos para nosotros, no para las opiniones ajenas. Fácil decirlo. ¿Y qué propones? ¿Regresar a la vida anterior porque alguien puede juzgar? No, por supuesto. Solo quiero estar segura de que actuamos correctamente. Elena, mírate. ¿Alguna vez fuiste tan feliz como ahora? Ella reflexionó. No, probablemente nunca. ¿Y tú? ¿Y yo? Significa que estamos en el camino correcto. En el último día del viaje subieron a una colina desde donde se abría una vista de todo el valle. El sol se ponía, pintando el cielo en tonos dorado-rosados. Hermoso, dijo Elena. Sí. ¿Y sabes lo que pienso? Que nuestra vida puede ser igual de hermosa si no tenemos miedo. ¿Miedo de qué? De ser felices. Alejandro sacó del bolsillo una pequeña caja. Elena, quiero hacerte una propuesta. Ella lo miró sorprendida. ¿Cuál? Quiero que te conviertas en mi esposa. Alejandro, sé que han pasado solo 6 meses desde que nos conocimos. Pero estoy seguro de mis sentimientos. Y quiero pasar contigo el resto de mi vida. Elena miró el anillo en la caja y sintió cómo se aceleraba su pulso. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y esto es solo una reacción a la traición de nuestros excónyuges? ¿Y si no nos equivocamos? ¿Y esto realmente es amor? Alejandro, tengo miedo. ¿De qué? De volver a desilusionarme. De volver a estar con la persona equivocada. Elena, no puedo garantizar que todo será perfecto. Pero puedo prometer que seré honesto contigo. Siempre. Ella tomó el anillo y se lo puso en el dedo. Sí, dijo. Sí, acepto. Se abrazaron, parados en la cima de la colina bajo los rayos del sol poniente, y ambos entendían que esto era el comienzo de un nuevo capítulo de sus vidas. Cuando 2 días después regresaron a casa, Elena lo primero que hizo fue llamar a su mejor amiga Irene. Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el viaje? Irene, me voy a casar. ¿Qué? ¿Con quién? Con Alejandro. ¿Con ese mismo? ¿Por quién te divorciaste de Diego? Sí. Elena, ¿estás segura? Todo tan rápido. Irene, nunca estuve tan segura de nada. Bueno. Si eres feliz, entonces me alegro por ti. Gracias. Es importante para mí tu aprobación.
La tienes. Solo prométeme ser cuidadosa. Prometo. Alejandro también enfrentó preguntas de amigos y colegas. Pero estaba preparado para ellas y respondía calmadamente. Sí, me enamoré de la esposa de mi ex empleado. Sí, esto llevó a 2 divorcios. Pero nadie hizo nada específicamente para destruir familias. Simplemente así se dieron las circunstancias. Gradualmente la intensidad de las discusiones disminuyó y la gente se acostumbró a la nueva situación. La boda de Alejandro y Elena tuvo lugar 4 meses después de su regreso de Italia. Decidieron hacerla modesta, solo los amigos más cercanos y parientes. La ceremonia se realizó en un pequeño restaurante en las afueras. Elena llevaba un vestido simple pero elegante color lavanda, Alejandro un traje beige. Ambos se veían felices y tranquilos. Queridos amigos, dijo Alejandro en su discurso, hace año y medio nuestra vida cambió drásticamente. Pasamos por dolor, desilusión, pero al final nos encontramos. Y quiero decir que a veces los periodos más difíciles de la vida nos llevan a donde debemos estar. Elena agregó. No planeamos tal giro de eventos. Pero aprendimos a aceptar lo que nos da el destino y estar agradecidos por las nuevas oportunidades. Mientras tanto, Elena estudiaba por correspondencia en la universidad en la Facultad de Psicología. Nunca es tarde para comenzar una nueva vida, le dijo a Alejandro. A los 43 años voy a estudiar lo que soñé hace 20 años. Y haces bien. Te va a salir todo. Alejandro tampoco se quedaba quieto. Su afición por la pintura se convirtió en un hobby serio. Comenzó a tomar clases privadas con un artista conocido e incluso vendió varios de sus trabajos. ¿Sabes? Le dijo a Elena una noche, pienso abrir un pequeño estudio. Dibujo para adultos. Excelente idea. Muchas personas, como tú, sueñan con dedicarse a la creatividad, pero tienen miedo de comenzar. ¿Quieres ser coparticipante? Consultas psicológicas más arte terapia. ¿En serio? Absolutamente. Podríamos ayudar a las personas a encontrarse a través del arte y la psicología. Elena se entusiasmó con la idea. 6 meses después realmente abrieron un pequeño centro Nuevos Horizontes, donde Alejandro enseñaba dibujo para el alma y Elena, habiendo obtenido los certificados correspondientes, realizaba consultas psicológicas. El centro rápidamente ganó popularidad. Las personas venían aquí no solo a dibujar o resolver problemas psicológicos, sino simplemente a comunicarse, encontrar personas afines. Un año después de la boda Elena casualmente se encontró en la calle con Diego. No estaba solo, junto a él caminaba una simpática chica de unos 30 años. Hola, Elena, dijo, claramente avergonzado. ¿Cómo estás? Hola, Diego. ¿Todo bien? ¿Y tú? También bien. Esta es Ana, presentó a su acompañante. Nosotros. Nos vemos. Mucho gusto, sonrió Elena a la chica. Diego es una buena persona. Espero que sean felices. Después de su separación Elena entendió que ya no experimentaba hacia su exmarido ningún sentimiento negativo. El tiempo realmente cura y cada uno encuentra su lugar en la vida. Alejandro también ocasionalmente se encontraba con María. Ella realmente se había mudado a otra ciudad, consiguió un nuevo trabajo y, a juzgar por sus fotos en redes sociales, estaba contenta con la vida. Extraño, le dijo a Elena. Todos nos preocupábamos de que estábamos destruyendo familias y al final todos solo se volvieron más felices. Tal vez las familias ya estaban destruidas, simplemente no lo notábamos. Posible. O tal vez a veces necesitas pasar por la destrucción para construir algo nuevo y mejor. Pasaron 2 años desde su conocimiento. Alejandro y Elena estaban sentados en la terraza de su casa en las afueras, que compraron conjuntamente. Alrededor florecía el jardín que plantaron con sus propias manos. ¿Estás contento con el resultado de nuestra venganza? Preguntó Elena en broma. ¿Qué venganza? Fingió no entender Alejandro. Nosotros no nos vengamos. Simplemente nos encontramos. Sí, nos encontramos, estuvo de acuerdo Elena. Y ellos se encontraron a sí mismos. ¿Quiénes? Diego y María.
Cada uno entendió lo que realmente quiere de la vida. ¿Y nosotros? Y nosotros entendimos que la felicidad no está en castigar a quienes causaron dolor. La felicidad está en encontrar a aquel con quien quiere seguir adelante. Alejandro se levantó y se acercó al caballete que estaba en el rincón de la terraza. En el lienzo había un retrato casi terminado de Elena leyendo un libro en el jardín. ¿Recuerdas ese dibujo que hice en Italia? Preguntó. Por supuesto. Entonces dibujé a una mujer de la que me enamoré. Y ahora dibujo a una esposa a quien amo aún más. Elena se acercó a él y lo abrazó. Y yo entonces leía un libro sobre psicología de relaciones, tratando de entender qué nos estaba pasando. Y ahora consulto a personas que viven lo mismo que vivimos nosotros. ¿Y qué les dices? Que a veces el final de una historia es el comienzo de otra. Más importante y correcta. ¿Y qué les dices a quienes tienen miedo de comenzar de nuevo? Que el miedo es normal. Pero no debe detenernos en la búsqueda de la felicidad. En este momento vibró el teléfono de Elena. Ara Arrin, su mejor amiga. Elena, tengo una pregunta para ti, dijo después del saludo. ¿Cuál? Mi hermana está pasando por un divorcio. El marido la engañaba, ella se enteró. Y ahora no imagina qué hacer. ¿Puede sacar cita contigo para una consulta? Por supuesto. Que me llame. Y además pregunta. Bueno, sobre tu historia. ¿Cómo te las arreglaste? ¿Cómo encontraste fuerzas para comenzar de nuevo? Elena sonrió. Dile que lo más importante es no tener miedo a los cambios. A veces lo que parece el fin del mundo, resulta ser el comienzo de una vida nueva y mejor. ¿Y si tiene miedo de quedarse sola? Irene, dile, es mejor estar sola y feliz, que en pareja e infeliz. Y si una persona aprende a ser feliz consigo misma, definitivamente encontrará a alguien con quien querrá compartir esa felicidad. Después de la conversación Elena reflexionó. Alejandro, ¿y si yo entonces no hubiera venido a tu oficina? No lo sé. Posiblemente habríamos continuado viviendo en matrimonios infelices. O posiblemente nos habríamos encontrado de alguna otra manera. ¿Piensas? Pienso que las personas a quienes les está destinado estar juntas, de todas formas se encontrarán. Tarde o temprano. ¿Significa que nos estaba destinado? Posible. O tal vez simplemente fuimos lo suficientemente valientes para no perder nuestra oportunidad. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo en los mismos tonos brillantes que entonces, en la Toscana, cuando Alejandro le propuso matrimonio a Elena. ¿En qué piensas, esposa? Preguntó él. ¿En por qué no di este paso antes? Respondió Elena. ¿Y tú? En lo mismo. Pero, por otro lado, tal vez antes no estábamos preparados. ¿Para qué? Para relaciones reales. Para ser honestos con nosotros mismos y el uno con el otro. Elena asintió. Sí, posiblemente necesitaban pasar por el dolor y la desilusión para aprender a valorar la felicidad real. Alejandro, ¿qué les dirías a las personas que tienen miedo de comenzar nuevas relaciones después de una traición? Que no todas las personas son iguales. Y que la experiencia pasada debe enseñar, no hacer que bajemos los brazos. ¿Y qué dirías a quienes nos juzgan por haber destruido familias? Que nosotros no destruimos familias. Simplemente dejamos de fingir que existían. La tarde fluidamente se convertía en noche. Alejandro y Elena estaban sentados en la terraza, tomados de la mano y mirando las estrellas. ¿Sabes lo que entendí en estos 2 años? Dijo Alejandro. ¿Qué? Que la venganza no es cuando le causas dolor a quien te ofendió. La verdadera venganza es cuando te vuelves más feliz de lo que eras con él. Eso no es venganza, objetó Elena. Eso es justicia. Posible. O tal vez es simplemente la vida, que pone todo en su lugar. Diego y María entendieron que no están hechos el uno para el otro. Y nosotros entendimos que estamos hechos el uno para el otro. Todos resultaron estar donde deben estar. ¿Y ahora qué? Ahora vivimos y nos alegramos de cada día. Ayudamos a otras personas a encontrar su camino a la felicidad. Y no tenemos miedo al futuro. ¿No tenemos miedo? No. Porque estamos juntos. Y porque sabemos, pase lo que pase, lo superaremos. Alejandro levantó su mano y la besó.
Elena, gracias. ¿Por qué? Por haber encontrado valor para venir a mi oficina entonces. Por no haber tenido miedo de comenzar una nueva vida. Y por haberme enseñado a ser feliz. Nos enseñamos mutuamente. Sí. ¿Y sabes qué? Si me tocara elegir de nuevo, quedarme en la vida anterior o pasar por todo lo que pasamos, elegiría este camino. Incluso con todo el dolor que vivimos. Incluso con él. Porque sin él no habría esta felicidad. Elena se acurrucó en su hombro. Yo también pienso así. Porque nuestra historia no es sobre venganza. Es sobre cómo encontrarse a uno mismo y su felicidad, incluso cuando parece que todo está perdido. Y sobre que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Se sentaron en silencio, disfrutando del momento. Una vez planearon una cruel venganza contra sus cónyuges infieles. Y recibieron el regalo más preciado, la segunda mitad que habían buscado toda la vida. A veces el destino juega bromas crueles con las personas. Pero a veces esas bromas se convierten en los momentos más felices de la vida. Y entonces entiendes, todo lo que nos pasa no es casualidad en absoluto. E incluso el dolor puede llevar a la alegría si no bajas los brazos y sigues creyendo en lo mejor.